Hey, ¿qué tal? Soy Holly Ruiz y estamos en la cuarta temporada de Mala Influencia. Y en esta temporada recuerden que estamos hablando acerca de los hombres y para eso hoy tenemos a un amigo que nos va a hablar acerca de un tema muy interesante que de repente puede ser también bastante polémico porque no nos gusta hablarlo, no nos gusta aceptarlo y ahora vamos a empezar a hablar un poco de todo esto. Así que vamos a presentar por ahí a Rolando Campos. Rolly, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto poder conversar tema de machos, tema de hombres, de la debilidad de más bien de los hombres contigo, Hollis. Así que muchas gracias por la invitación. Vamos a sumergirnos en un tema interesante, complejo en esta ocasión. Y decir también que no que tienes experiencia haciendo esto, pero tienes el vasto conocimiento de repente para poder ayudarnos con estas preguntas que tenemos y con estas dudas que de repente no solamente los hombres, sino muchas personas tienen respecto al tema. Y vamos hablando un poco del tema, ¿no? Vamos a llegar poco a poco a esto, pero vamos a hablar de, el título es este, ¿no? Nos gusta el porno. Así está como título del episodio. Y sé que va a llamar Uy, la atención y va a ser como que, suena como que, guácala, qué asco, ¿no? Pero vamos a llegar a esto poco a poco conforme vayamos avanzando en las preguntas. Pero antes, vamos a iniciar hablando un poco acerca de ti. De repente la gente que no te conoce para que pueda saber quién es Rolando Campos, qué hace Rolando Campos, a qué se dedica y por qué Rolando puede hablar acerca del porno. Entonces vamos a llegar en algún momento a esto, ¿no? ¿Quién es Rolando Campos? bueno, Rolando Campos es chileno y cada vez que me invitas a algún programa siempre tengo que pedir perdón por todas las acusaciones que me cargan. Soy chileno, pero redimido, alcanzado por la gracia. Soy misionero de Movida, Moviendo Vidas, una plataforma de movilización misionera que tiene mucho que ver, aunque no lo creas, con el tema que vamos a hablar hoy. Después recuerda preguntarme qué tiene que ver las misiones, qué tiene que ver el envío misionero con este tema, con este título tan irruptivo e irreverente que pusieron en el programa. Soy psicólogo de profesión, psicólogo clínico de profesión, y tengo algunos posgrados asociados a trabajo con jóvenes y consejería bíblica, así que estoy familiarizado con el tema y el flagelo social que es para nuestra generación también, así que vamos a estar profundizando también un poquito en la estadística y qué nos dice la ciencia, la ciencia de qué dice la sociología, la antropología y la psicología de ¿cómo llamarlo a esto? Flagelo, carga, pecado directamente, ¿no? Este problema, este... Este pequeño problema. ¿Sabes qué? Cuando me han pedido que hable, hay un título, me han pedido que hable otras veces de este tema, de la pornografía en general, y me han puesto de repente títulos interesantes, títulos atractivos, secretos que destruyen. Wow. Mucho más sutil que eso burdo y brutal que pusieron ustedes, nos gusta el porno. Secretos que destruyen, algo mucho más sutil, como que entra la duda. Y tiene que ver precisamente así con lo mismo, es lo mismo, sin ningún tipo de suavizante o eufemismo. Hay secretos en la vida que tenemos en nuestra soledad que están en nuestra habitación, que gobiernan en lo profundo de nuestro corazón, en la intimidad de nosotros con nuestro teléfono y el computador, que tú dices nos gusta el porno, y ¿sabes qué? Sí, nos gusta el porno, porque nos gusta el pecado. Al ser humano tenemos una atracción en nuestra naturaleza caída hacia el pecado, y el pecado nos es atractivo porque es agradable, es atractivo, es placentero, pero es destructivo. Y la pornografía es un secreto que destruye. Y no es tan descabellado eso de nos gusta el porno, porque si el pecado no fuese atractivo y fuese desagradable, no lo practicaríamos. Pero es sumamente atractivo, pero a la vez es destructivo. Así que vamos a ir profundizando un poquito en materia. Sí, trataba de decirte hace un momento que nuestro título es así muy, muy abrupto, de repente muy fuerte, porque recuerda, el podcast es Mala Influencia y tratamos un poco de jugar con esto también, no es que estamos tratando de influenciar de mala manera a la gente, pero estamos en un mundo malo realmente, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y al ver esto, o sea, la gente va a decir, oye, ¿de qué van a hablar? O sea, ¿qué están tratando de hablar estos chicos, esta gente? ¿Qué quieren decir? O sea, están diciendo que el porno es bueno, pero nadie, es que realmente nadie, a nadie le gusta hablar acerca del tema, a nadie le gusta, menos a los hombres, les gusta hablar con otros hombres de este problema. Tú decías, ¿no? Son secretos que nos están destruyendo y que a veces no tenemos con quién conversarlo porque o nos sentimos juzgados, nos sentimos atacados. Es muy difícil, créeme, es muy difícil que un joven se acerque a su pastor y le diga, pastor, ayúdeme, tengo problemas con el porno. Sí. Ayúdeme porque estoy siguiendo cuentas en Instagram que me están llevando a ver pornografía.
Estoy viendo Sí, pequeños, ahora que hay reels, que hay pequeñas historias y todo esto en las redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok, donde sea. Estoy siguiendo cuentas que no debo seguir. Es muy complicado que alguien lo acepte y que alguien lo pueda asimilar y lo pueda enfrentar, ¿no? Y como decías tú, hay títulos más sutiles, pero que termina siendo lo es lo mismo. mismo, Sí, es el mismo tema, así es. vamos arrancando, ya hablamos un poquito del porno, pero queremos empezar desde quién tiene el problema. Somos el hombre como tal, ¿no? No solamente, sé que no solo los hombres ven porno, pero el problema es de nosotros, como decías tú, de nuestra naturaleza pecaminosa, la que nos lleva, de nuestra naturaleza como hombre, siempre a buscar lo malo. En Ujú. esto, ¿cómo definirías tú a un hombre? ¿Qué sería Oye, un hombre? es una pregunta difícil. ¿Cómo definirías un hombre? Es que esa pregunta se puede responder desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, analizando las distintas eh, características, esencias del hombre. Pero una definición que a mí me gustaría, y orientando un poco al tema que estamos hablando, un hombre es un hombre de verdad, digámoslo así, un hombre de verdad, no que es un hombre de verdad es aquel que tiene convicciones y que toma decisiones fieles, de forma fiel a sus convicciones. Por ejemplo, cuando hablamos de este tema relacional, afectivo, asociado con las mujeres, un hombre es aquel que decide amar a una sola mujer, luchar por ella hasta el final de los días, como lo han hecho aquellos que fallecen y veía hace poco cómo morían dos abuelitos por COVID, hace poquito en Europa, tomados de la mano, viejitos de 90 y tantos años, y yo decía, wow, ese es un hombre de verdad. Hasta el último de los días se preocupó de proveer no solo materialmente, sino afectivamente a su mujer, hasta en el último momento. Para mí un hombre es aquel que decide proveer espiritual, material, afectivamente a su esposa, a su mujer, a una sola mujer y a su familia, y poniendo además a la familia antes que él mismo, a la mujer antes que él mismo. ¿Cómo tenemos el modelo de Cristo? Tú me preguntas, ¿en qué sentido se parece esto a la descripción de Cristo? Bueno, Cristo lo dio todo por la novia, se sacrificó por la novia. El primer Adán dijo, eh, eh, cuando se encontró con el pecado, el Dios Padre le dijo, la culpa fue de la mujer, castígala a ella. Inmediatamente se lavó las manos. El segundo Adán, que es Cristo, dijo, yo tomo la culpa, castígame a mí, no a mi novia. Hay un cambio ahí. Y por eso que la imagen de hombre, de varón, se puede entender muy bien cuando observamos a Cristo y su iglesia, Cristo y su entorno, Cristo y su mundo. Pero bueno, no me quiero. Tú sabes que yo me distraigo y me voy por otro lado, ya termino predicando. Bueno, Un hombre es aquel que tiene convicciones y es fiel en las decisiones que toma a sus convicciones. Yo lo resumiría como eso. Aquel que tiene convicciones sí, clarísimamente tiene identidad y propósito. Por tanto, un hombre de verdad es aquel que tiene convicciones y toma decisiones fieles a esas convicciones. Ahí lo resumí. fuerte. Entonces, como hombres, tenemos que estar seguros de lo que queremos, por qué lo queremos y de no renunciar a lo que queremos. O sea, hay que estar firme, como decías tú, en nuestra convicción y como este ejemplo que pusiste, esta pareja que acaba de fallecer en Europa, ¿no? Por COVID, estar incluso dispuesto a ir hasta la muerte por esta convicción, incluso por la promesa que le pudo haber hecho este hombre a su esposa, ¿no? O sea, yo voy a estar contigo hasta el último de los días y voy a cuidarte, como dices tú, voy a proveerte de afecto, de repente economía, de lo que sea necesario en tu vida, yo voy a estar ahí y no me voy a ir, ¿no? Entonces, es muy fuerte la definición y es muy clara también, entonces, eso sería un hombre. Y estamos hablando acerca de lo que debería ser un hombre, ¿no? El tema es que no todos hemos tenido claro este concepto y no lo hemos estado haciendo tan bien que digamos, y tenemos que entender o volver de repente a esta imagen, a esta identidad correcta de lo que debemos hacer y cómo debemos ser hombres de verdad. Ahora, vamos ya entrando en el tema y vamos hablando acerca de qué es la pornografía, o sea, qué viene a ser la pornografía, porque no solo es ahora ver videos con sexo implícito o explícito, o sea, no solamente es esto, ¿no? Hay mucha pornografía en todo el ámbito, en todo el lugar, o sea, sales a la calle, bueno, ahora no se puede mucho, pero en una esquina puedes ver un puesto de periódicos y puedes estar viendo pornografía. ¿Cómo definiríamos la pornografía? Bueno, bueno, si vamos a la etimología de la palabra y la deconstruimos un poquito, pornografía significa exactamente prostitución gráfica. Y
ha sido nombrada por muchos sociólogos como la epidemia de este siglo, más, bueno, antes del COVID, por supuesto, pero es una epidemia, es de características pandémicas y que ha empeorado durante la pandemia. No hemos salido mucho, como tú bien dices, pero encerrados frente a las pantallas, que son los peores enemigos de la santidad hoy en día, ¿no?, para las nuevas generaciones, la pantalla del teléfono, del televisor, del computador, estamos expuestos de forma brutal, especialmente las nuevas generaciones, a la industria de la pornografía. Ahora, un detalle interesante a abordar es que tú decías que los hombres luchamos con esto, y la verdad es que sí, los hombres cristianos luchamos con esto, al menos sentimos el deseo, la inquietud de resistirnos, pero en el mundo secular, aquellos que no comparten nuestra fe cristiana hacen de esto un deporte, es un consumo brutal. Hay páginas de las cuales se suscriben a páginas como nosotros lo hacemos en Netflix, los buenitos, digamos, porque al lado de estos bichos nos suscribimos a Prime o Disney Plus, no sé. Hay quienes se suscriben a una... hace un tiempo atrás estuve viendo en un congreso donde tocábamos este tema. La cantidad de páginas, de servidores de streaming de pornografía es impresionante. La industria de la pornografía es brutal. Y por supuesto que ha permeado en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica. Nuestros millennials y centennials se han visto brutalmente impactados por esta tremenda industria. El 80% de los temas abordados en consejería bíblica hoy están directamente asociados con temas de sexualidad. Y cuando hablamos de pornografía estamos hablando de algo que está afectando a aproximadamente el 87% de la población, es decir, la gran mayoría de los varones consumen pornografía. Y porcentualmente solo algunos dígitos más bajos vienen las mujeres, también consumen bastante, menos que los hombres, pero el consumo de la mujer está aumentando de forma dramática, es decir, cada vez más está habiendo generación de material para mujeres y está habiendo también consumo de parte de las mujeres, y eso tanto dentro como fuera de la iglesia. Entonces, podríamos entender la pornografía como un consumo, porque es un consumo, digámoslo así, es un consumo disfrazado de intimidad, porque aquel que está consumiendo pornografía está intentando buscar una forma de intimidad y luego de satisfacción sexual, pero esta intimidad es una intimidad sin compromiso, es una trampa. Claro. Lo grave del consumo de pornografía es la consecuencia que tiene, porque altera la visión del sexo opuesto, en nuestro caso, que estamos hablando entre hombres, solamente entre machos, espero que no haya ninguna dama escuchándonos, aquí entre machos menos, entre machos menos estamos hablando de cómo el consumo de pornografía hace que veamos a la mujer como un objeto que existe para nuestra satisfacción. La reducimos a un objeto de nuestra satisfacción. Entonces, finalmente transformamos al otro sexo en algo que existe solo para satisfacernos. Y lamentablemente la pornografía nos lleva en una escalada de consumo y de perversión en la cual se van desarrollando, hablamos de la naturaleza pecaminosa del hombre, una naturaleza caída, estamos inmersos en una depravación total. Cuando el consumo de pornografía inicia en punto A, muy rápidamente pasa a un nivel de intensidad y además de consumo, a un nivel B, y luego a C, D, y muy fácil empezamos a caer en lo que los psicólogos llamamos las parafilias o las perversiones sexuales, donde empiezan a surgir una perversión y distorsión de la sexualidad, donde muchas veces ni siquiera el objeto de placer pasa a ser el sexo opuesto, pasan a ser objetos, prácticas, erotización con cosas violentas, con animales. Bueno, vamos a hablar más adelante de eso, no quiero asustarte todavía, pero el nivel de perversión al cual se puede llegar con este tema es una cosa brutal. Esto es algo que me venía a memoria ahora, justo que estabas hablando de que termina convirtiéndose en una perversión, y pensaba en esto ahora, ¿no? ¿Cuántas personas famosas se les ha escuchado decir muchas veces, hombres volviéndose o aceptando una orientación homosexual, frente a su respuesta a esto, ¿no? Es que lo he probado todo, que ahora quiero probar esto, ¿no? Y es como que decías tú, es escalable, vas desde lo básico de repente a ver, no sé, una vez al día pornografía, luego vas a verlo todos los días, y hombres casados o convivientes que empiezan a ver pornografía para poder tener relaciones sexuales, que si no ven pornografía no pueden tener relaciones sexuales, y que finalmente se dan cuenta que tampoco lo satisface ya su esposa, y terminan, como decías tú, ¿no?, a probar ya cosas extremas, y esto se convierte en una perversión total
que puede, o sea, yo entiendo, imagino que afecta psicológicamente igual a cualquier hombre o a cualquier mujer que está viendo, que está consumiendo esto, porque como decías tú, altera nuestra perspectiva y nuestra manera de ver al sexo opuesto, ¿no? O sea, porque Absolutamente. bueno, Y daña nuestra identidad, altera nuestra identidad también. Y tú tocaste un tema que es súper sensible, que es muy tabú en las iglesias, pero en las iglesias tenemos un porcentaje importante de jóvenes que están teniendo crisis con su orientación sexual. No se atreven a hablarlo con los pastores ni con los líderes porque muchas veces no existe el conocimiento y las competencias técnicas, digamos, para abordar en consejería bíblica estos temas. Pero un porcentaje muy importante, si no la mayoría de aquellos que tienen una confusión en su orientación sexual es producto de la pornografía, porque comienzan viendo pornografía, puede ser pornografía soft, de repente pasas a una pornografía más dura, ya no te satisface. De hecho, el gran problema y por qué se va buscando pornografía más dura, más explícita, más cruda, es porque llega un punto donde ya no pueden masturbarse, no pueden liberar tensión, sino es a través de la pornografía dura. Y cada vez van necesitando una dosis más profunda, más compleja, más cruda, y de repente en uno de los videos que están viendo, pum, se les abrió un video de sexo homosexual. Y el sexo homosexual es de un impacto visual muy, muy fuerte, es muy peligroso en cuanto a las imágenes y el impacto que tiene nuestra sexualidad, en nuestra percepción del placer y de lo que es el sexo. Y es muy fácil quedar atrapado en el consumo de pornografía homosexual. Y muchos que caen en el consumo experimental de pornografía homosexual empiezan a hacerse adictos a ese tipo de pornografía, ya no heterosexual, sino homosexual, lo cual no los hace homosexuales, y eso es algo que yo siempre les corrijo, especialmente a aquellos que están luchando con este tema. No son homosexuales. Eh, su orientación sexual se vio desviada, estimulada por el consumo de pornografía homosexual, lo cual no los hace homosexuales. Y esto es muy importante porque hay un lobby LGTBI, tú estás muy al tanto de esto, que está haciendo tremendas campañas basadas en ninguna evidencia científica, en la cual tratan de convencernos de que si tienes un pensamiento, orientación o viste algo y te agradó, te produjo algo, tu cuerpo reaccionó sensorialmente ante el sexo homosexual, es porque hay algo en ti que te está invitando, llamando a despertar tu naturaleza homosexual. Y eso es mentira. Eso es mentira. Eso es simplemente el peligro de la pornografía, que no solamente puede llevarnos a un consumo de pornografía homosexual, sino que también puede dañar y alterar nuestra identidad sexual. Pero bueno, eso ya es tema probablemente para otra ocasión. Pero ya que lo tocaste, creo que es muy importante para aquellos que nos están escuchando, si han caído y han ido en una escalada de consumo de pornografía, chicos, hay esperanza. Puede trabajar, se puede salir de esto, se puede limpiar con el tiempo nuestra mente, nuestro corazón, y podemos volver a tener una visión clara, un diseño, como el diseño original de Dios para el sexo, para nuestra sexualidad es maravilloso y es para que lo disfrutemos, pero dentro de un marco, y ese marco es la heterosexualidad dentro del matrimonio. Y es ahí donde el sexo es una bendición maravillosa, te lo digo yo como hombre casado hace 5 años, que está, y da muchas gracias también al Señor por la bendición de tener una compañera. Te paso la bendición de pasadita y a todo tu equipo ahí para que pronto encuentren a esa idónea. Yo sé que están todos en búsqueda ahí, uno más que otro, unos más desesperados que otros. están de rodillas acá al costado escuchándote un poco todo lo que estás. Pero son temas muy importantes, Rolando, como decías tú, y que muchas veces nos cuesta tratar dentro de la iglesia. Y yo he escuchado, quiero decirlo así para que no suene tan mal, pero he escuchado muchas veces, quiero creer que es por ignorancia o por la forma en la que fuimos enseñados algunos en las denominaciones donde crecimos y todo esto, de decir, es un espíritu que los ha poseído, es un espíritu que los ha embargado y echamos fuera el espíritu y van a ser libres, ¿no? Y yo he entendido, y he aprendido muchas veces conversando contigo y con algunos otros pastores también, del tema, de que lo que necesitan estas personas es un acompañamiento, es alguien que esté Correcto. abandonar y renunciar de repente a esta adicción que pueden tener, ¿no? con respecto a la pornografía y obviamente poder luchar también con este sentido de desviación que están empezando a tener, ya que empezamos a hablar un poco de homosexualidad, porque termina convirtiéndose en todo esto. Ahora, yo entiendo que hay muchas cosas y muchos factores que pueden llevar también a un sentido de desorientación sexual.
para poder pues ir en contra de lo que nosotros creemos como cristianos, no ir en contra de lo que el Señor nos ha dado a cada uno al momento de nacer, ¿no? Pero no vamos a ahondar más bien en esto porque nos quedaríamos toda la noche conversando acerca Sí. del tema. Es muy interesante, muy interesante. Y la última vez que estuviste en Trujillo hablaste un poco de esto también en el evento que nosotros hacemos acá en el festival. Y ya estamos este año armando todo, si no se hace presencial, de repente, porque ya están las vacunas, esperamos que se pueda hacer, sino hacerlo virtual, porque son temas muy importantes. Al menos a nosotros siempre nos ha gustado tratar de estos temas, conversar acerca de cosas que no se conversan dentro de la iglesia y que no se conversan incluso dentro de la casa. O sea, si el papá no está listo a hablar con sus hijos acerca de esto, el hombre no está listo a enseñarle a su hijo cómo tiene que ser un hombre de manera correcta, porque a veces sale nuestro machismo de repente el momento de enseñar, ¿no? O sea, como hombres, no puedes llorar porque los hombres no lloran, o de repente lo que hablábamos también en un episodio anterior, si tienes muchas mujeres, entonces eres un verdadero hombre, ¿no? Y empiezan... Claro. Es todo lo opuesto a lo que yo te describía como mi idea de hombre, que Tom tiene el valor de quedarse con una sola mujer para toda la vida. Viejo, eso es de valiente hoy en día en esta sociedad que a través de, no sé, pues, sus modelos de reggaetoneros te tratan de mostrar un modelo de hombre que atenta contra todos los principios de reino que de alguna forma describen y definen al hombre. Exacto. Y, y, y hay que hablarlo. Entonces, estamos fomentando un poco el tema porque queremos que se empiece a hablar de esto, queremos ayudar a los jóvenes, queremos ayudar a los hombres que de repente están creciendo y que están siendo adolescentes, están siendo pubertos y van a ser en algún momento padres de familia y se van a enfrentar a esto. De verdad, es muy triste. Yo he escuchado de mucha gente, de muchos ya pastores, de muchos cantantes cristianos, de gente que ha luchado mucho con la pornografía, pero el común denominador siempre ha sido no teníamos con quién hablarlo, no teníamos quien nos escuche, no teníamos quien nos oriente y muchas veces no buscábamos ayuda por vergüenza, porque en la iglesia Mm. va a ver diferente, te van a tratar diferente y porque no hay una cultura de enseñanza, ¿no? Porque también la iglesia muchas veces ha rechazado a los profesionales de la psicología, o sea, en gran manera. Ahora creo que se acepta un poco más. Un poquito más, de a poquito se está reconociendo, pero también ha mejorado mucho el área y los departamentos de consejería bíblica, que es lo ideal dentro de las comunidades, pero cuando no hay preparación en consejería bíblica, en mentoreo específico en estas áreas, los profesionales de la salud mental pasan a ser una buena opción. Hace poquito tuve una entrevista con este tema, y es bien sensible, ¿eh? Porque todavía hay pastores que tienen una aversión hacia todo el área de la psicología, la psiquiatría y claro, no hay problema con el gastroenterólogo, el traumatólogo, pero ya cuando entramos al área de la salud mental, ahí sí, ahí todo pasa a ser pecado. Pero vamos de a poquito conociendo más y de alguna forma validando cómo no todo en la psicología es bueno. Hay un humanismo y hay ideas y hay conceptos que son realmente dañinos para nuestra como visión cristiana, pero también hay muy buenas herramientas de las que podemos que podemos recoger de alguna forma y utilizarlas para servir mejor a nuestras comunidades. Lo que dice la palabra, ¿no? Que tomemos lo bueno y que desechemos lo malo de repente que puede tener cada, Perfecto. cada ciencia que se ha formado para estudiar al hombre y para conocernos, ¿no? Mira, partiendo un poco de esto, hay una pregunta que o sea, tú decías, ¿no? Como cristianos de repente luchamos contra esto, pero la gente que no conoce al Señor, la gente que no es cristiano o que cree en Dios a su manera, no le ve lo malo a la pornografía y por el contrario, muchos psicólogos incluso o personas o profesionales, incluso educadores, pueden comentar y decir que esto es algo bueno. O sea, que la psicología trae experiencia o los está ayudando a experimentar, a conocer su cuerpo, porque dicen lo mismo de la masturbación. Entonces, ¿hay algo de bueno en ver pornografía? O sea, saliendo de nuestro ámbito cristiano. No estamos avalándolo, sino que mi pregunta quiero y que tu respuesta sea Sí, sí, igual. sí. Entiendo perfectamente tu pregunta. O sea, ¿hay algo bueno desde el punto de vista secular, objetivamente, si hay algo que podemos rescatar? Enfática, enérgica y categóricamente no hay nada bueno en la pornografía. Es una trampa, es una pendiente resbaladiza, además de la cual no podemos zafar o salir solos. Es muy complejo. Mira, te cuento un testimonio. A esta hora, el programa espero que salga en la noche y ojalá haya solamente gente con criterio formado escuchando. Yo te voy a contar mi experiencia de mi primer consumo de pornografía. Yo la primera vez que consumí pornografía fue cerca de los 11 o 12 años. En mis tiempos, yo tengo 36 años, te estoy hablando de inicio de los años 90 probablemente. No existían las plataformas de streaming, menos el internet,
La forma en que se accedía a pornografía era a través de revistas que se compraban en un kiosco. Kioscos se llaman en Perú también, ¿no? Lugar donde compras revistas en la calle. Y tenías que tener más de 18 años para poder acceder a una revista pornográfica que solo te mostraba mujeres desnudas. Es muy distinto a la pornografía que existe hoy con acceso para todo el mundo. Recuerdo que estábamos en educación física y uno de nuestros compañeros hace correr una revista pornográfica y llega a mis manos en educación física mientras nos estábamos cambiando en el gimnasio, y primera vez que veo una mujer desnuda y el impacto fue, todavía me acuerdo, fue brutal. Pero estoy hablando de los 11, 12 años y fue una mujer desnuda. Es Ya como prácticamente, los 13 perdón, es como tu primera vez viendo a una mujer desnuda, ¿no? Y verla en un... claro, es lo primero que recuerdo de algo que me resultó erótico. Posteriormente, creo que debió haber sido como a los 13 o 14 años, haciendo unas tareas en la casa de un compañerito, y esto se sigue dando hasta los días de hoy, aprendemos y tenemos acceso a cosas con los amigos y los compañeros de curso, aquellos que no comparten nuestros principios cristianos, y los niños están expuestos a los amigos, a las relaciones, y en mi caso recuerdo cómo estábamos haciendo una tarea, y de verdad nos habíamos juntado para hacer una tarea del colegio en la casa de un amigo que tenía VHS. En mis tiempos se veía VHS, tú no los conoces porque eras muy joven, pero eran unos casetes así de grandes negros que se ponían en una maquinita VHS y se reproducía. Había algo que se llamaba Blackbuster, tú ni sabes de eso, eres muy niño. Y el nuevo Blockbuster. Justo. Bueno, y era una película, y pone una película pornográfica que le había sacado al hermano mayor, y la pone, y obviamente sin carácter, sin convicciones sólidas, como niño no fui parte de la manada, fui parte del grupo, y me acuerdo que vimos ese video, y hasta los días de hoy, esas imágenes que vi me quedaron en la mente, porque fue muy crudo, fue muy brutal, fue muy grotesco el acto sexual que vi. Y eso te estoy hablando de más los 14 años más o menos, y me impactó profundamente. Me sirvió, sí, para tener cierto rechazo, porque fue tan desagradable lo que vi, que mantuve una distancia con la pornografía porque le guardé un respeto y un rechazo porque me pareció desagradable. Pero te estoy hablando de 13, 14 años. Hoy en día, los sociólogos están hablando, mira este concepto, una generación porno nativa. Wow. Los centennials son la primera generación porno nativa. Aquellos que tienen menos de 24 o 23 años hacia atrás son porno nativos porque han crecido con un acceso infinito y abierto hacia la pornografía, que generaciones millennial como yo, que soy un millennial viejo, que estoy al límite de los millennial, que los millennial y la generación X nunca tuvo, mucho menos los baby boomers, que ni siquiera se imaginan de qué se trata esto. Hoy no tienen que tener más de 18 años para comprar una revista pornográfica en el kiosco o acceder a un VHS en un lugar en un club, ya no me acuerdo cómo se llamaban los lugares donde alquilaban los VHS y las películas pornográficas o de cualquier tipo. Hoy basta con que tengan un computador, un televisor en la casa o un teléfono, un smartphone, para poder acceder a pornografía en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier tipo de pornografía sin ningún tipo de filtro. Brother, la tasa de consumo experimental de pornografía bajó a los 8 años. Hoy hay niños de 8 y 9 años adictos a la pornografía. Esto es un desastre, una pandemia que va a tener una repercusión brutal en la vida sexual de los futuros jóvenes, aquellos que van a incluso liderar nuestras iglesias en los próximos 10, 15, 20 años, porque son niños que incluso desde que están en nuestras iglesias que están consumiendo pornografía y los papás no tienen ni idea. Yo soy un enemigo de que los niños tengan smartphones. De verdad creo que un niño antes de 14, 15 años no debería tener un smartphone, porque un adolescente, un preadolescente y un adolescente no sabe lidiar y administrar su libertad con respecto al acceso de todas las cosas a las que puede llegar con un poco de tecnología. Hoy los sociólogos plantean que los jóvenes, los niños, están descubriendo la pornografía antes que su primer beso, es decir, consumen pornografía mucho antes de dar su primer beso, de tener su primera cita e incluso mucho antes de descubrir su propia orientación sexual. Por eso que esto es tan peligroso. Tú comentabas el tema de la homosexualidad. Un niño de 9, 10 años que de repente empieza a consumir pornografía en una página que no entiende bien, de repente sale una escena o una sesión de sexo homosexual, lo va a impactar de forma afectiva, psicológica, tan fuerte que probablemente va a quedar enganchado, y eso va a tener consecuencias cuando llegue el momento de definir su orientación sexual.
Este es un tema muy grave, es un tema muy complejo y qué bueno que lo hayan querido tocar ustedes porque lamentablemente hoy las iglesias no lo están tocando. Los pastores, los líderes, los mentores no se están haciendo cargo porque tampoco cuentan con la confianza y el oído, la confesión de parte de los jóvenes para venir a relatarles. No hay un espacio de confianza muchas veces dentro de nuestras iglesias que permitan que los jóvenes, los adolescentes hablen y puedan abrirse respecto al consumo que está destruyendo sus vidas, porque efectivamente esto es algo que puede destruir vidas, es así de grave. Brother, ni me acuerdo cuál fue la pregunta, perdón, me desvié, pero dramáticamente. Contrario, has dicho cosas, has ido respondiendo incluso preguntas que están mucho más adelante con lo que has ido diciendo, pero Amén, vamos que se puede. ha cambiado bastante justo lo que acabas de decir, la idea, ¿no? O sea, yo desde siempre, desde antes de conozco al Señor, de repente, incluso desde antes, entendíamos esto de que la pornografía te puede alterar la forma de ver, obviamente, a la mujer y de respetarla y de honrarla, de quererla y de amarla y de verla como vaso frágil, no en el sentido de que son débiles, sino como tratarlas con delicadeza y con el amor que se merecen. Pero ahora, a que tú decías, ¿no? Que la tasa de consumo de pornografía ha bajado tanto que ahora a partir de los 8 años ya están consumiendo pornografía y es cierto, un niño con un smartphone, publicidad, o sea, un clic, aceptar cookies, lo que sea que puedan hacer en ese momento, les está dando acceso a todo tipo de pornografía. Y como tú dices, esto me alarmó bastante que lo acabas de decir, ¿no? Un niño entre 8 y 12 años que ya ve pornografía y aún no ha dado su primer beso, como decías tú, aún no ha tenido una cita, de repente aún no ha tenido un gusto por el sexo opuesto, se va a alterar de tal manera su forma de ver al sexo opuesto y de ver a la mujer que no va a tener ni ganas de respetarla, ni de amarla, ni de hacer nada de lo que hablamos al principio como hombres. Entonces, esto altera completamente la forma en la que va a avanzar la humanidad y en lo que va a crecer la gente, ¿no? O sea, Así es. qué terrible. Y no es una exageración. Yo he hablado de repente con jóvenes cristianos que me dicen, ay, le dan color, me parece exagerado este tema con la pornografía. Brother, yo los invito a ver un documental. No sé si tú has escuchado, te gustan las docuseries, documentales de repente. Hay un documental en Netflix que cuenta la historia, es como una miniserie de Ted Bundy. No sé si estás familiarizado con Ted Bundy. Un psicópata en Estados Unidos que mató, violó, al menos, cometió violación y asesinato al menos a 35 mujeres. Practicaba necrofilia, una parafilia sexual, una perversión sexual que tiene que ver con tener relaciones sexuales con los muertos. Decapitaba cabezas de mujeres y tenía relaciones con las cabezas. Es decir, un tipo que estaba totalmente desviado. Su perversión había llegado a niveles, pero increíbles. Y hay un psicólogo cristiano famoso que fue como la influencia más potente en los años 80 y 90 y hasta como los 2000, ya no tanto, el doctor Dobson, todo lo que es el doctor Dobson de consejería bíblica cristiana, él es un referente. Ted Bundy, que está en la película también, hay una película que está en Netflix, que está también, sí, está en Netflix. Donde están Dame un estudiando. segundito que mi computador se quiere reiniciar y eso sería una tragedia. Ahí está. Ted Bundy, hay una película que Ted Bundy, no recuerdo cómo se llama la película, pero está muy buena para entender un poco el nivel de perversión al que se puede llegar por la pornografía. En el documental, el doctor Dobson lo entrevista un par de días antes de que a él lo lleven a la pena capital. Él murió, tuvo pena de muerte y lo mataron en Estados Unidos. Y antes de que se lleve a cabo la condena, el doctor Dobson lo entrevistó y le preguntó cómo surge esta perversión, este nivel de maldad. ¿Y sabes qué responde? Con una revista de pornografía que se encontró en una ocasión en el basurero y empezó a ver, a consumir, le abrió algo tan poderoso que desde que empezó a consumir pornografía empezó a buscar más y más y más. Y esas ideas, esas perversiones sexuales las empezó después a llevar a pensamientos, a conductas, a prácticas, a asesinatos y terminó, se dice que asesinando a al menos 35 mujeres con las cuales tuvo relaciones sexuales, las violaba, las cortaba, las mataba, practicaba necrofilia. Es espeluznante la vida y obra, digamos, de forma muy negativa de Ted Bundy. Y todo partió con la pornografía. Hoy tenemos que entender la pornografía como una pendiente resbaladiza. En el momento que la consumimos, no sabemos qué tan abajo
nos vamos a resbalar y caer tan profundamente que no vamos a poder salir solos de la pornografía. No se puede salir solo, es del tipo de adicciones que requieren que más personas nos ayuden a salir de esto, especialmente en el ámbito cristiano, en el cual, porque tenemos vergüenza y hablar de esto significa confesar un pecado, no lo hacemos. Y al no hacerlo, no hablar estos temas entre varones, como lo estamos haciendo hoy, entre hombres, no reconocer y vulnerarnos como personas que necesitan ayuda para dejar atrás su pecado, su dependencia a estas prácticas, hace que nunca salgamos de ellas. Hay líderes atrapados de la pornografía, líderes cristianos, y hay Gente, muchos que han logrado salir y nos dan tremendas herramientas de cómo liberarnos del flagelo de la adicción a la pornografía. qué fuerte plantearlo de esta manera, pero también qué necesario, porque a veces, o sea, y estoy seguro que mucha gente que no es cristiana y que no comparte nuestros principios y nuestros valores va a decir, ese es un ejemplo extremo, se están yendo al extremo porque Ted Bundy fue un psicópata y todo lo demás, y no pasa esto con todas las personas, la pornografía no es tan mala. Mucha gente empieza fumando un cigarrillo, tomando una sola cerveza o de repente, no sé, consumiendo por primera vez marihuana y luego nunca lo pueden dejar. O sea, el problema de la adicción es que siempre empieza como algo sencillo, como algo inocente, inofensivo, como algo que creemos que podemos controlar y como decías tú, ¿no? Es una pendiente resbaladiza de la que de repente nunca vamos a poder salir Así es. si no pedimos ayuda. Y si Y, no, y, y es más, porque hay que tenerle tanto cuidado a esto. Aquellos que creen que esto no es grave y que podemos lidiar con esto fácilmente, tenemos que entender que detrás de la pornografía hay una industria. Es una industria poderosísima que mueve millones y millones de dólares. La industria de la pornografía es malévola, Hollis. No me va a parecer exagerado lo que te estoy diciendo, pero es nefaria, es malévola a niveles extremos. Mira lo que hicieron al inicio de la pandemia. No voy a decir qué página para no llevar a tentación a ningún amigo aquí, medio masturbator, pero, pero quiero comentarte lo que hizo una página de streaming de pornografía al inicio de la pandemia, cuando se dieron cuenta, y cuando hablo de streaming son páginas donde tú pagas por registrarte y tener acceso a un abanico amplio de sesiones de pornografía de todo tipo. Esta página de streaming, esta plataforma de streaming, lo que hizo al inicio de la pandemia, cuando se dio cuenta que estaban todos encerrados en la casa, cuando vieron la oportunidad de aprovechar que todos los varones, bueno, y las personas en general, estaban encerrados en sus casas en cuarentena, pegados a las plataformas, pegados al televisor, pegados al computador, decidieron liberar sus contenidos. Mira qué oscuro, es como si Netflix, para enganchar gente, libera por 1 o 2 meses de Netflix y todos nos metemos a ver el contenido y después, pum, te lo cierran y te cobran, pero ya están todos enganchados, van en la mitad de la serie, quedaron con películas a media y todos empiezan a pagar. Estas bestias liberaron su streaming, que es una de las plataformas de pornografía más grande que hay, y el contenido estaba gratuito. Brother, se metieron decenas de miles de jóvenes, se sumergieron por primera vez en el abanico, la constelación, los ramilletes, en las aristas, en la variedad de perversión sexual que existe en estas páginas, y luego las cerraron después de un tiempo y evidentemente aumentaron su nivel de suscripciones a niveles pero brutales. Tenemos que entender que hay una industria detrás. Hay una industria y además que funciona con algoritmos. Tú estás viendo en tus páginas pecaminosas, de repente en Cuevana estás viendo una película online. Antes de llegar a poder ver la película se te abrieron 5, 6, 7 invitaciones a pornografía, y basta con que hayas tenido la tentación en una ocasión de hacer clic para ver unos segunditos nomás lo que te están mostrando, y el algoritmo te identificó como alguien que es susceptible al consumo, por tanto te van a bombardear no solamente por la página web, sino también por redes sociales. Este, hay un documental que todos tienen que ver de las redes sociales, Netflix también, que habla un poco de cómo nos manipulan, cómo nos venden información, cómo vemos algo por un par de segundos y ya se dan cuenta que tengo interés en eso y te lo empiezan a meter por todos lados. La industria de la pornografía es malévola, y detrás de la industria de la pornografía no hay solamente chicas que quieren ganar dinero fácil, hay tráfico de personas, hay mujeres que están ahí producto del tráfico de personas. Cuando nosotros estamos consumiendo pornografía porque creemos que esa mujer está disfrutando lo que está haciendo,
un gran porcentaje de esas mujeres han sido esclavizadas y forzadas a una vida de esclavismo sexual para generar los contenidos de pornografía. Y en el momento en que nosotros estamos consumiendo pornografía, nos estamos haciendo aliados, nos estamos haciendo cómplices del tráfico de personas en el mundo. Es así de grave. Por eso que esto no es un tema para tratarlo a la ligera, es un tema que genera adicción, que hay una industria que nos quiere atrapar y que corrompe no solamente nuestro estado psicológico y afectivo, nuestra percepción de la mujer, sino que destruye nuestra intimidad con Dios, nos aleja porque nos impide llegar en paz a tiempos de oración y tiempos de adoración, y afecta brutalmente nuestra vida espiritual, que yo creo que es el tema que de alguna forma con el que vamos a terminar cerrando más adelante esto, porque esto tiene un impacto espiritual y tenemos que reconocerlo. Qué fuerte cada declaración que hace Rolando y cada... O sea, empezamos con una pregunta muy básica siempre y terminas, de verdad, en lo personal, terminas, Asustándote. o sea, claro, alertándome. O sea, tengo hermanos menores, tenemos chicos en la iglesia y me alerta bastante, ¿no? Porque quizás a veces no somos tan claros al hablar acerca de esto, ¿no? O sea, te digo yo de repente que trabajo con jóvenes y que hablo con los chicos abiertamente de la pornografía. Hemos ayudado entre amigos también, conoces tú a la gran mayoría de mis amigos de acá de la ciudad, cuando hemos estado acá con ellos, nos hemos ayudado entre nosotros muchas veces, o sea, literalmente, una vez uno de ellos tuvo que sacar la puerta de su habitación para no estar tan tentado, ¿me entiendes? Entonces, Eso para mí es un hombre, esa es una señal de carácter. Hay que, a situaciones complejas hay que tomar decisiones radicales. la palabra dice que nos cortemos una mano si no es tentación de caer, ¿no? Pero no vamos a ir a ese extremo. Entonces, al menos pedir ayuda. Y mientras tú hablabas de todo esto y hablabas del tráfico de personas y todo, o sea, no nos damos cuenta a veces en el consumismo, hablamos a veces mucha gente yendo en contra del capitalismo y todo esto, no nos damos cuenta en el nivel de consumismo en el que podemos entrar, ¿no? Ahora la inteligencia artificial, que es la que administra estos algoritmos de los que tú estabas hablando, acerca de que te muestran, o sea, que te muestran contenido de acuerdo a lo que, al clic que hayas dado o al tiempo que hayas estado, estos memes que salen, ¿no? O sea, como si la CIA, como si WhatsApp nos estuvieran escuchando y en ese preciso instante nos ponen la publicidad acerca de lo que estábamos hablando. Y no es porque te escuchan necesariamente, que sí lo pueden hacer, sino que simplemente estabas, como decías tú, segundos sobre un post, sobre un video, sobre lo que sea que te haya aparecido en alguna red social y ya sabe el algoritmo qué es lo que te tiene que mostrar. Y detrás de esto hay toda una maquinaria y una ingeniería de perversión, como decías tú, para mostrarnos la pornografía, para hacernos consumistas de esto y empresas grandes, mercadólogos, muchas personas, equipos enteros a nivel mundial buscando la manera de volvernos más adictos a estas cosas. Y la iglesia, con demasiado temor y con demasiado de repente rechazo a hablar de lo que tenemos que hablar. Y me preocupa, me Así alerta es. que yo teniendo de repente la confianza con los chicos para hablar de esto, no me puse a pensar en su momento del tráfico de personas y las mujeres esclavizadas para poder generar este tipo de contenido, este tipo de video pornográfico, ¿no? O sea, es demasiado grave como para no hablarlo, como para no tratarlo con las personas, y no solamente con los hombres, ¿no? Sino también es necesario que las mujeres lo sepan. O sea, este espacio es para los hombres, lo sabemos, pero una mamá que no sabe cómo tratar a su hijo, no sabe cómo ayudarlo. A mí me ha tocado muchas veces que las mamás me han escrito, me han llamado a decirme que algunos de sus hijos pues, los han encontrado con videos en el celular, los han visto siguiendo redes sociales de mujeres y cosas así, y no saben qué hacer, y tienen temor a hablar con eso. Y bueno, a veces como líder de jóvenes te terminan llamando a ti para ir a hablar y aconsejarlos, ¿no? Pero es muy complicado decir, oye, tu mamá te vio viendo porno, así que me ha mandado a hablar contigo. Entonces, puede decir así de abrupto, y la mamá no sabe qué hacer, el papá no sabe qué hacer. ¿Sabes qué sirve mucho de repente para alertar y despertar la conciencia de los papás? Algunos números, algunas estadísticas. ¿Quieres escuchar algunas estadísticas cortitas? Dale. Cada día hay 115 millones de búsquedas de pornografía en Internet. 115 millones de Wow. búsquedas diarias. La edad experimental, como te comentaba hace un rato, son los 8 años. Hoy, o sea, el rango etario bajó muchísimo de consumo experimental. Y ya la edad más habitual donde comienzan el consumo frecuente de pornografía ya es a los 14 años. Ha bajado muchísimo. 93% de los hombres y el 63% de las mujeres consumen pornografía antes de los 18 años. Es decir, antes de los 18 años, el 93% de los varones va a consumir pornografía. Y el 87% de la población ya es consumidora frecuente dentro de los varones. Mira este dato peligroso. El 73% consume pornografía por el celular. Es que el celular nos brinda
nos brinda la facilidad de estar en cualquier lugar, ante cualquier impulso, ante cualquier evento de ocio, poder acceder a cualquier tipo de contenido. El teléfono está siempre con nosotros, es casi una extensión de nosotros. Y nadie a los niños no los puedes controlar siempre. Te diste vuelta de 5 minutos y en el baño accedieron a pornografía. El 70% de las dudas sexuales se resuelven hoy, los niños, los adolescentes, las resuelven con amigos o en el internet. Es triste ver cómo las estadísticas nos muestran que ni los padres ni la iglesia son los lugares a los que acceden las nuevas generaciones a resolver dudas sexuales. El 70% van con amigos o con el internet. Algo estamos haciendo mal en el cuerpo de Cristo, algo estamos haciendo mal en la iglesia, que no estamos preparando a los padres, ni estamos generando espacios de confianza para que los jóvenes vengan a nosotros a abrir su corazón y buscar ayuda. Yo siempre cuando trabajo con líderes de jóvenes, les pregunto cuántas veces este año vinieron sus jóvenes a hablarles sobre la masturbación compulsiva, sus problemas con el consumo de pornografía o con problemas en su orientación sexual. Y cuando no me levantan la mano les digo, chicos, lo siento, pero no están haciendo su trabajo, no están llevando a cabo un buen rol. Todas las actividades que están haciendo no están sirviendo, porque en base a las estadísticas y a la realidad de nuestros países en Sudamérica, ustedes tienen jóvenes con todos estos conflictos, tienen un porcentaje altísimo de sus jóvenes, están inmersos en estos flagelos, en estas adicciones, y no están hablando con ustedes, no confían en ustedes. Y el hecho de que no vengan a ustedes a buscar guía, ayuda o estén confesando, es un reflejo de que su liderazgo no está siendo el liderazgo que necesita esta generación. Es duro, yo sé que es muy duro y que esto genera una crítica difícil, pero nos la tenemos que hacer. Tenemos que desafiarnos a ir más allá. Hoy nuestra forma de discipular tiene que ser relacional y de una relación más profunda con las nuevas generaciones, porque si no, por mantener nuestras tradiciones, vamos a perder a las nuevas generaciones. Muy bien. Me encanta el cierre que acabas de hacer, Rolando. Con esto vamos ya estamos en el tiempo prácticamente, pero hay un par de preguntas que sí quiero hacer, que son las Dale. dos últimas de la lista que tenemos. Me comprometo que sean respuestas cortitas para que alcances a hacerlas todas. Sí, y vamos con la penúltima, ¿no? Ya comparando la pornografía con mucho de lo que hablamos al inicio acerca de los hombres, acerca del amor, la pregunta va así, ¿se puede amar y ver porno? Qué Ah, difícil tu pregunta. Es una pregunta difícil, pero hay una respuesta, no la voy a evadir, no la voy a esquivar. Mira, yo creo que sí, yo creo que sí. El tema aquí no es el amor, es la calidad del amor. wow. Y te digo que sí porque he conocido casos de hombres casados profundamente aman, no estoy hablando de enamoramiento, estoy hablando de amar a su esposa. Y son buenos esposos, cumplen en muchos de los aspectos, pero están atrapados en el vicio, están atrapados en un vicio, en algo de lo cual perdieron control. Por tanto, sí, se puede amar y ser adicto a cualquier cosa y amar a la vez. Se puede hasta ser infiel y amar a la pareja, lo cual lo que hace es cuestionar la calidad de tu amor, el nivel, la conciencia que tienes de la decisión que decidiste honrar al amar a la otra persona. No, es un amor imperfecto, es un amor dañado, es un amor al debe, pero sí, hay muchos hombres que aman a sus esposas, no obstante, su compromiso, su carácter, su nivel de convicción no es suficiente para amarlas como las mujeres merecen y por ende están totalmente entregados a sus pasiones desbordadas en el consumo de la pornografía. Pero hay esperanza, se lo digo a cualquiera que nos esté escuchando, que esté pasando por estas luchas, hay esperanza. Se puede salir de esto y se puede purificar la mente a un nivel en el cual podamos erradicar nuestro instinto de querer en cada momento de estrés o ansiedad ir al consumo de pornografía. Me volví a extender, perdón. Ok, Pero hazme muy la pregunta, ¿no? puntual y muy concreto y muy correcto, creo yo. A veces hemos confundido el amar, ¿no? Pero, pero se puede salir de esto, se puede renunciar a esto, se puede cambiar, seguimos teniendo esperanza en Cristo, seguimos teniendo la palabra, seguimos teniendo la oración, seguimos teniendo al Dios perdonador, de lo que dice 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y Él Así está es. esperándonos siempre, ¿no? Como aquel hijo que algún día se fue a acabar con toda su herencia, Él siempre va a estar con brazos abiertos para restaurarnos, para limpiarnos y para quitar
incluso todos esos recuerdos y malas cosas que vimos y que hicimos, ¿no? Se puede. Uh-huh. Sí. Mira, hay un detallito aquí que bien, bien cortito, que hay muchos chicos que siempre me dicen, estoy cansado de pedirle perdón a Dios porque vuelvo a caer, y renuncian a luchar contra su adicción, porque ya le han pedido perdón tantas veces a Dios que sienten que están jugando con la gracia y están jugando con Dios y ya les da vergüenza llegar una vez más. Queridos jóvenes, Cristo en la cruz tenía conciencia hasta el último de tus pecados. Dios no puede ser sorprendido. Nuestro Señor jamás se va a frustrar o se va a agotar de entregar gracia y perdón. Y esa recaída que vas a tener mañana o pasado mañana, Jesús también la tenía considerada en la cruz. Y el último pecado que cometas antes de morir, Jesús también lo tenía considerado en la cruz. Todo ha sido perdonado. Por eso no dejemos la batalla en la búsqueda de la santidad, no nos rindamos a buscar servir a Dios de forma íntegra en lo público y en lo privado. No nos rindamos, porque Dios no se rinde, Dios no se agota. La gracia y el perdón de Dios se renuevan cada mañana. Como decías tú hace un ratito, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero tenemos que confesar y tenemos que darle batalla. No nos podemos rendir y entregar a nuestras pasiones desbordadas. Tenemos que luchar contra ellas y buscar la vida que Dios quiere que vivamos. Eso, increíble. Se puede. Última pregunta, Rolly, y con esto ya vamos cerrando, amigo. Pero es una pregunta que le estoy haciendo a todos los invitados porque me gusta saber, no sus pecados, pero sí sus dudas, porque Mala Influencia nace con esto, con muchas dudas que tuve yo al inicio, que tengo todavía, y en base a mis preguntas y las dudas que tengo en mi tiempo como cristiano y antes de ser cristiano, al conocer la iglesia, al conocer la cultura de la iglesia, al congregar en una iglesia, al servir en una iglesia, siempre surgen muchas dudas, muchas preguntas a nosotros, ¿no? Y como hombres, más todavía creo. La pregunta va así: ¿cuál es la pregunta a la que aún no has encontrado respuesta? Uy. En el mar de cosas que conoces, ¿no? O sea, puede ser algo bíblico, algo muy, muy tonto quizás para otras personas, algo no muy relevante, muy importante, muy profundo, pero ¿crees que es quizás de esto que aún no le has encontrado una respuesta? Qué pregunta compleja. Así rápido nomás, sin pensarlo mucho, porque si no me voy a quedar pegado. Voy a hacer cortocircuito. ¿Cómo es posible que, cómo es posible que Dios nos ame tanto? Siempre he tenido la tendencia a racionalizar las cosas. Y el amor de Dios, cuando entendemos lo que es, quién es Dios primero, entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿cómo es posible que nos ame? Es imposible llevarlo a la razón, pero para mí creo que nunca va a haber respuesta a esa pregunta, porque nuestra mente finita no es capaz, mi mente finita no es capaz de procesar, de aprehender la magnitud de Dios, mucho menos de su amor. ¿Cómo es posible que ese Dios magnífico, santo, esencia del amor, nos ame a nosotros, estos orcos miserables, pecaminosos que lo ofenden tanto? Creo que nunca voy a poder realmente entender el amor de Dios. ¿Cómo es posible que nos ame tanto? Yo creo que esa sería mi respuesta. Bien evangélica ahí para cerrar no, y limpiar un poco todos estos temas feos que hablamos todo este rato. Con esto cerramos, amigo, y gracias de verdad por tu tiempo, por acompañarnos en estas dudas y en este tiempo, en este episodio. Me dijiste que te hago una pregunta al final y era acerca de cómo se relaciona todo este tema con las misiones. Y con esto ya sería también tu Con esto cerramos. mensaje final para la juventud y obviamente para invitarlos a ser parte de este movimiento que está dando en todo el mundo de movida y de lo que ustedes enseñan y comparten. Nosotros somos una plataforma que moviliza jóvenes a las misiones, y una de las preguntas que nos hacemos siempre es ¿por qué hay tan pocos varones saliendo al campo misionero? 2 de cada 5, con suerte, son hombres, y la mayoría son mujeres que salen al campo misionero. El 70% de la fuerza misionera que exportamos son mujeres. ¿Dónde están los hombres? ¿Por qué no hay llamados misioneros? David Platt, autor del libro Radical, confirmó algo que desde Latinoamérica hemos estado observando hace muchos años. El flagelo en la pornografía, el vicio, la dependencia en la pornografía ha hecho que las nuevas generaciones, todo el sector joven de la iglesia, se descarte de la misión y del servicio a Dios, se descarte del ministerio por sentirse indignos. Es decir, están tan atrapados en la pornografía,
no pueden salir, no lo han confesado, por ende se sienten indignos y se descartan. Como que extienden su adolescencia a los 30 y 40 años, no toman responsabilidades, no se comprometen con la misión de Dios, porque están atrapados en la pornografía y por ende llevan a cabo toda una vida de prácticas adolescentes y no maduras, no se desarrollan como hombres, como los hombres que necesitan las chicas que están creciendo alrededor, que están buscando un match, un complemento, un compañero para la misión. Y los hombres se están descartando producto fundamentalmente de su adicción a la pornografía. Hoy la pornografía es un enemigo de la misión. Hoy tenemos menos hombres interesados en salir al campo misionero producto de la pornografía. Por eso que este tema que tú plantearon, que ustedes plantearon hoy, es tan importante. Tenemos que hacerle guerra, tenemos que abrazar 2 Timoteo 2:22 y huir de todo lo que estimule las pasiones juveniles para poder realmente levantar una generación apasionada por la gloria de Dios en las naciones, que se levante una generación misionera de Sudamérica. Necesitamos hacer guerra contra la pornografía y todo lo que nos aleje del reino de Dios. Así que ahí está la respuesta y simplemente dejar la esperanza. Muchachos, jóvenes, hay esperanza, hay estrategia, hay distintos caminos para dejar la pornografía, distintos caminos que nos ayudan estratégicamente a ir de a poco o de golpe, depende de la estrategia que usemos, a abandonar la pornografía. Pero queridos, nunca se hace solo. Nadie puede salir de una adicción solo. Necesitamos una red de contención social, necesitamos la comunidad, necesitamos confesar a amigos, tomarnos de la mano y como es el cuerpo de Cristo, como un cuerpo, salir adelante y luchar con esto hasta que logremos salir totalmente. Así que muchas gracias, Hollis, por la invitación. Me encantó poder conversar contigo y quién sabe, a lo mejor le damos una segunda parte. Yo feliz de continuar porque creo que hay varios temas que quizás quedaron pendientes. Hay muchas preguntas que han quedado que no hemos podido responder en este tiempo, pero definitivamente, Rolly, amigo, gracias por acompañarnos. Estoy seguro que la gente se ha quedado con las ganas. Igual, al final del episodio vamos a dejar ahí tus redes sociales, las redes sociales de Movida. Eres director de Movida Perú y vamos a dejar todo ahí para que te puedan contactar en caso más iglesias, más líderes quieran hablar de estos temas en diferentes países, en el Perú, en todo lugar. Hablemos de esto y como decías tú, hagámosle guerra a la pornografía para que los hombres empiecen nuevamente a tomar su lugar, el lugar que les corresponde dentro de la sociedad y también con las mujeres que muchas veces han dejado de vernos de la manera en que deberían vernos con respeto y amor como nosotros tratamos de hacerlo con ellas. Amigo, gracias por estar aquí y esto fue el episodio de esta semana, así que nos vemos pronto. Gracias, Rolando. Un abrazo.